Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están los hijos de Dios? Bueno, para comenzar yo quería hacerle una pregunta y es que, ustedes qué tan hermosos creen que Dios nos puede hacer? Muy, ¿cierto? Porque, bueno, hoy vamos a hacer como una comparación de lo que nosotros podemos llegar a ser como hijos de Dios, porque nosotros digamos que hay una parábola bonita dentro de la palabra que es la parábola del alfarero, que nosotros somos vasijas y pues Dios es el alfarero. Entonces, no sé, las imágenes primero. Bueno, aquí hay distintos tipos de vasijas, ¿cierto? Pues yo iba a hacer, pero pues como que no, iba a hacer como una comparación de ciertas personas, pero pues, o sea, como para que tomemos estas imágenes en general, de que, o sea, cada uno de nosotros somos un tipo de vasija distinto, ya sea pequeña, grande, no sé, delgada, con muchos detalles o no con tantos, con más colorcitos, con más detallitos así. Entonces, eh, pues como tener esa semejanza de, de que nosotros somos vasijas, ¿cierto? Y así como las vasijas, eso, pues se pueden ver así como muy bonitas, muy coloridas, muy finas y, y así nosotros también, o sea, nos podemos llegar a ver así. Pero ¿qué pasa con esto? No, nosotros no estamos aquí y ya somos así. Todo conlleva a un proceso. Todos nosotros somos un proceso. Entonces, para el primer punto, pues vamos a hacer como una comparación entre nosotros, hablando desde la palabra espiritualmente y pues de lo que sería la comparación física del proceso que lleva a hacer una vasija. Entonces lo primero que necesitamos nosotros es, ¿qué sería? Pues el barro, ¿cierto? Porque digamos que no, el alfarero a la hora de comenzar este proceso, comenzar la la recolección del barro, no, él no compra el barro ya hecho así de que hay todo súper limpio, todo eso, sino que lleva un proceso donde se extrae y él escoge un barro, pero entonces ese tiene que ser limpiado, o sea, sirve para ser moldeado, pero tiene que pasar por un proceso antes. Entonces, porque cuando pues se extrae el barro y así, viene lleno de, no sé, de arena, de piedras, o sea, de muchas cosas. Entonces, en Isaías 64:8 nos dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el vaso y tú el alfarero. Entonces, nosotros tenemos que entender que así como el vaso viene todo sucio, lleno de cosas, lo importante no es qué tan limpio necesita estar, sino la disposición que nosotros dejamos a Dios para nosotros poder ser moldeados. Perdón porque estoy un poquito nerviosa. Entonces, también entender de que, o sea, nosotros somos barro y Dios es el alfarero. Entonces eso significa que nosotros no podemos ser limpios solos. Nosotros necesitamos de unas manos para poder ser limpios. Y es por eso que también hay que entender, listo, hay distintas vasijas, no todas son iguales, exacto, pero no somos, o sea, no hay jerarquías entre vasijas, sino como tareas distintas que Dios va poniendo en nuestras vidas a lo largo. Por ejemplo, no sé, o sea, para tareas como para ser predicador, para ser cantante, para ser diseñador, pero pues obviamente todo con un mismo propósito. El segundo,
el moldeo. En esta fase ya pasamos como a qué forma el alfarero quiere darle a esta vasija. Entonces aquí comenzamos el proceso de aplastar, amasar, sacar las burbujas de aire que quedan en el proceso del amasar. Y entonces aquí nosotros tenemos que ser como más pacientes. Un alfarero tiene que tener paciencia porque no siempre sale a la primera. Entonces es un proceso que lleva de mucha paciencia y de mucho tiempo. Entonces en Primera de Reyes 81:41 nos dice: trata de igual manera trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, porque ha traído por tu fama, que ha traído por tu fama, ha venido de tierras lejanas. Entonces, aquí yo digo, o sea, es bonito saber de que hay personas que se han dejado moldear desde el principio, ¿cierto? Que han cedido como a las manos de Dios. Pero también en este caso, digamos que hay que entender que también hay personas, hay vasijas que llegan o sea, como después de tiempo, que ya han sido moldeadas por cosas externas. Entonces, por eso como que quería hacer como la comparación de los hijos de Dios y los que son extranjeros, porque pues en este proceso antes de pasar por el fuego, nosotros somos moldeados y Dios nos dice que pues Él simplemente no nos desecha, sino que Él es un Dios de paciencia y nos vuelve a hacer con amor. Entonces el alfarero jamás piensa que una vasija está estropeada, sino que lo primero que piensa es cómo volver a rehacerla. Entonces esa es la clave de que nosotros podamos ser moldeados, es la rendición que nosotros tenemos ante Dios. En Romanos 9:21 dice: no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo vaso una vasija para usos especiales y otros para fines ordinarios. Entonces, Dios no nos llama a querer compararnos de que unos son más que otros, o porque yo soy, no sé, una vasija chiquita, significa que sea menos, sino que nos lleva como más que todo a sentir que nosotros, o sea, podemos ser moldeados, pero entonces muchas veces la distorsión aquí es de que por ponernos a comparar nosotros con otras vasijas, entonces comenzamos como a deformar ese diseño que Dios tiene preparados para nosotros, porque queremos como, muchas veces como que pensamos, no, es que yo tengo que ser como este diseño, quiero parecerme más. Entonces terminamos teniendo una percepción distorsionada del diseño que Dios quiere para cada uno de nosotros. El lijado, ese proceso ya es más que todo cuando la cerámica está lista. Entonces nosotros no, el alfarero tiene que esperar un promedio de 24 horas pues para que el agua de la masa y el agua excedente se pueda secar y pues pueda comenzar todo este proceso que es como, digamos, como más como confrontante, ¿cierto? Entonces aquí el alfarero le quita los grumos, algunos grumitos que quedaron, los bordes filosos, aquellas como imperfecciones, como aquellos detallitos para corregir. Entonces aquí, haciendo la comparación, ese proceso puede ser como incómodo, puede ser un proceso difícil porque digamos que nosotros pues obviamente, o sea, no somos perfectos y así, pero entonces precisamente cuando nosotros pasamos por este proceso de lijado, entonces Dios es quien quita esas cositas, pequeños tropiezos que de pronto, no sé, el enemigo o nosotros mismos nos ponemos en la vida. Entonces Dios no nos desecha aquí, sino que nos corrige, y entonces eso como que hay veces duele más, ¿cierto? Porque son cosas que, o sea, al ya estar secas, como que duele más cuando cuando uno lo intenta quitar.
Entonces es por eso que es importante como hacer la comparación de este proceso, porque no, no, no es siempre fácil. O sea, entonces el cuarto punto, el punto de cocción, en el punto donde la cerámica pasa por un horno, pues un horno grande donde se pone la vasija y llega pues, a pasar por el fuego. Aquí pasamos por el fuego. Entonces digamos que el proceso de pasar por el fuego muchas veces puede ser peligroso, porque el fuego, la función de poner la vasija y pasarla por el fuego es sellar para que esta no, o sea, no pueda como quebrarse fácilmente. Pero entonces aquí es el peligro, o sea, de que, o sea, cómo estamos nosotros dejando construir nuestra vasija. Entonces en Jeremías 18:6 dice: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. O sea, es que no sé, ojalá todos como que puedan como dimensionar también como lo bello que es como esta parábola, porque yo les voy a poner a continuación como dos escenarios. Entonces, el primer escenario es, pues, listo, nosotros pasamos por el fuego, todo bien, todo chévere. Entonces nosotros decimos, bueno, o sea, esta prueba Dios me la puso, pasé por el fuego, Él me ayudó, listo, todo bien, ¿cierto? Pero entonces a partir de ahí nosotros decimos, claro, yo ya pasé por el fuego, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo pasar? Y entonces comenzamos como a creernos inquebrantables. Entonces comienza como ese pensamiento, esa sensación, y nos comenzamos a jactar de lo que Dios hace en nosotros, y nos olvidamos. Entonces decimos, claro, o sea, ya, o sea, ¿usted no ha pasado por el fuego? Yo sí. Y entonces nos comenzamos a enorgullecer. Entonces, en 1 Corintios 4:7, ¿quién dice? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Qué desagradecido. Qué desagradecido es que Dios nos permita tener o nos permita hacer algo por medio de Él, y nosotros simplemente lo dejemos atrás y comencemos a darnos el crédito a nosotros. Y entonces en el ayuno pasado yo recuerdo que decía que Dios requiere de nosotros resistencia. Claro, nosotros somos resistentes gracias a Él y únicamente por Él, pero muchas veces lo confundimos la resistencia con independencia, y eso no puede pasar, porque en el momento de que nosotros creemos ser independientes por haber pasado ya por el fuego, es cuando más peligro tenemos de quebrarnos, incluso habiendo pasado por el fuego y estando sellados. Entonces, estos engaños incluso los podemos tener inconscientemente por una emoción. Porque, digamos, en Lucas, un ejemplo es en Lucas 10:17, de cuando Jesús le dijo a los 72 discípulos que fueran de dos en dos y de pueblo en pueblo, pues anunciando la venida. Ellos regresaron y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces ahí, o sea, es como listo, o sea, Dios nos da esa oportunidad, Dios nos da como esa autoridad, pero no podemos jactarnos de ella, porque ahí es cuando comenzamos, digamos que a tener una distorsión. Entonces, incluso luego de eso, Dios les dice, claro, yo les doy la autoridad, pero ustedes no se pueden jactar de eso. Ustedes tienen o sea, incluso les di la autoridad de expulsar demonios y así. Bueno, perdón por no citarla completa.
Pero entonces lo que yo quiero que entiendan también es que tanto esas emociones enaltecidas son peligrosas, porque como siempre nos explican pues aquí en la iglesia, en los cultos, de que el primer lugar tiene que ser Dios. Entonces nos comenzamos a enaltecer y poner esas emociones como por simple emoción de que porque esto, o sea, gracias a él, como que yo pude hacer esto, entonces es como gracias a él, pero sí, como que el gracias a él se va quedando ahí, cuando menos nos damos cuenta, estamos dándole, sí, yo fui capaz, yo soy esto, yo hago esto, pero nos olvidamos, lo tenemos por allá lejitos de gracias a quién es. Entonces también yo he visto personas que dicen, o sea, como que utilizan de que no, o sea, como que ellas se están equivocando, pero dicen, Dios conoce mi corazón. Y entonces comienzan a utilizar eso de excusa para justificar acciones equivocadas. Entonces, digamos como, no, o sea, yo estoy tranquilo porque Dios conoce mi corazón. Sí, o sea, Dios conoce tu corazón, pero precisamente es por eso que tenemos como que autoanalizarnos para saber qué es lo que Dios conoce, pero para trabajarlo también, y no utilizar el Dios conoce mi corazón para justificar nuestras malas acciones y cuando nosotros le estamos como quitando el crédito a Dios. En Jeremías 18, 4, 6 dice: pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el vaso? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el vaso en las manos del alfarero nuevamente. Entonces es entender de que por más que Dios nos dé oportunidades y todo eso, nosotros tenemos que entender que somos constantemente como vueltos a hacer gracias a Él, porque es obvio que no es obvio, pero no siempre como que vamos a quedarnos siendo la misma persona, sino que antes Dios como que nos va a ir mejorando y precisamente lijando esas cosas que a veces se nos adhieren a nosotros. Ahora, el segundo escenario, pues yo no sé quién se pueda identificar con este o si con ambos, pero digamos que es como el escenario como con el que me identifico, porque digamos que yo llegué al punto de pensar, o sea, listo, yo soy vasija, pero yo fui quebrada por culpa de mis propios errores, ¿sí? O sea, no a la forma de que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios tenía que decirme esto? ¿Por qué Dios tenía que hacer esto? ¿Por qué no echarle la culpa a Dios, sino comenzar a echármela a mí misma? Ya no como decirle todo es culpa de Él, sino listo, culpa mía, pero a un punto de que era como una culpa de que yo misma me condenaba, ¿cierto? Yo misma me condenaba y empezaba a autojuzgarme, a decir, no, o sea, si yo estoy tan bien con Dios, ¿cómo soy capaz de hacer esto? Si yo conozco lo que dice Él, ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Entonces uno llega al punto donde se quiebra, ¿cierto? Entonces dice, no, o sea, qué tristeza, como que uno permite como dejarse como llevar por esas emociones, llenar el corazón de uno como con tanta tristeza, como con esa frustración que a veces puede venir. Entonces el error es ese, de que nos dejamos que nuestras emociones sean más fuertes y que comiencen a oprimir como nuestro corazón, y eso es lo que nos lleva como a veces a alejarnos. Entonces uno dice como, ¿y yo con qué cara? O sea,
me voy a sentir, o sea, voy a ser una hipócrita porque, digamos, estoy cometiendo este error, estoy siendo, no sé, no estoy cumpliendo con algunas cosas, estoy siendo desobediente, estoy pasando por esto. Entonces, ¿yo con qué cara voy a venir a la iglesia? ¿Yo con qué cara voy a hablar? Bueno, en mi caso, en TMT, si yo estoy haciendo tal cosa, si yo no estoy siendo como... digamos como disciplinada, o en el caso de que también como que yo llegué al punto de decir, o sea, qué dolor tener que ser carne, porque, o sea, es como tan frustrante sentir que por más que tú quieras, hay cosas, o sea, por más que tú quieras como estar bien con Dios, llevar las cosas en paz, llevar todo súper bien, como que vienen como, no sé, como obstáculos, cosas que son más, o sea, como te abruman más que, o sea, que poder seguir como esa pasión de lo que es, de lo que pone Dios en nosotros. Entonces, pues yo decía como, también yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a hablar en el ayuno? ¿Yo qué voy a decir? Porque la verdad es que no tenía ni idea. Y entonces era como toda llena de nervios y así, yo diciendo, no, pues que si yo hice tal cosa, si yo fui desobediente, si yo estoy haciendo eso, o sea, ¿con qué cara? Hablando de hipócritas, no, yo me llevo el primer puesto. Entonces, pues esta palabra también como me confrontaba. Entonces yo, bueno, ahora al decir que me confronta, digamos que muchas veces, listo, o sea, yo entiendo que esto, o sea, aquí, hoy, en este libro está la palabra que me puede salvar, la palabra que pues puede darle alivio a todos. Entonces yo decía, sí, o sea, yo sé que aquí dice esto, pero igualmente yo lo sigo sintiendo. Yo todavía me siento culpable, yo me siento frustrada por tener, o sea, por cometer este tipo de acciones. Entonces, en el Salmo 103:14 dice, Él conoce nuestra condición y sabe que nosotros somos de barro. Y por eso, pues más atrás dice, en el Salmo 103, el 10, que Él no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Pero claro, o sea, nosotros debemos estar conscientes tampoco de que, ay sí, o sea, Él no nos trata como nos comportamos y según nuestras maldades. No, o sea, no podemos ser descarados tampoco, sino que no podemos justificar como nuestros errores sabiendo que en la palabra dice esto, sino que nosotros también tenemos que aprender a ponernos límites. Porque pues Dios es el que pone límites en nosotros, porque para Él no hay límites, ¿cierto? Entonces, pues yo decía, o sea, sí, o sea, es verdad, o sea, Dios ahí mismo, o sea, me dice, o sea, nosotros, ay, es que no, o sea, Dios mío, es que yo quiero que todos entiendan, o sea, lo hermoso que es, o sea, lo hermoso que es que nosotros somos de barro y que gracias a Él podemos ser moldeados. O sea, nosotros solo nos tenemos que quedar quietos, o sea, nosotros todos tenemos que estar quietos y obedientes para que Dios pueda como hacer las cosas en la vida. Pero pues ahí está el problema es la carne y la mente, ¿cierto? Entonces, lo bonito que, o sea, a mí esta parábola me gusta porque lo bonito es de que el alfarero pues no rechaza una vasija mal hecha. Bueno, no mal hecha, sino digamos como un poquito deformada, ¿cierto? Entonces, entender que también el pecado no espanta a Dios, pero pues la soberbia sí. Entonces, ya luego de esto viene el proceso de barnizado, ¿cierto? El proceso de barnizado donde pues ya la vasija está como más bonita, ya tiene forma, ya como que los detallitos están hechos, los relieves, y pues ya es como los últimos toquecitos, ¿cierto? Entonces, aquí pues la vasija recibe como un baño, una capa de barniz, donde pues esta la endurece y la hace que brille más y pues que se vea como más como nuevecita y así, que no se vea como tan opaca. Entonces, en 2 Corintios 4:7 dice, ojo, pero tenemos este tesoro
en vasijas de vaso para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, bueno, hay una imagen que pues ojalá como que puedan entenderla, de que nosotros somos la vasija, ¿cierto? Ay, Dios mío, qué hermoso. Nosotros somos la vasija, ¿cierto? Esta somos la vasija. ¿Y quién es el que nos hace? Pues Dios, obviamente, el alfarero, Dios. Entonces nosotros somos, y bueno, aquí quiero recalcar que con este baño de barniz, con esta capa, nosotros somos vasijas ungidas. ¿Pero por qué somos ungidas? Somos ungidas por el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos hechos por Dios. Él nos da una forma, pero también nosotros por dentro, o sea, dentro de esta vasija está el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos hechos por Dios para llevar de Él por dentro. Sí, dentro que es el Espíritu Santo. Entonces, Él es tan compadecido que nos pone el Espíritu, o sea, somos hechos por Él, pero también pone de Él dentro de nosotros. Gracias a la gracia que pues Jesús, su Hijo, dio por nosotros. Entonces, en 1 Juan 2:27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas para que permanezcan en Él y como Él les enseñó. Entonces yo quería como resaltar algo de que nosotros podemos ser vasijas, pero ojo ahí, porque no podemos ser vasijas vacías, porque pues, ¿qué pasa si una vasija vacía se cae? ¿Qué pasa? Se daña, se quiebra, ¿cierto? Pero entonces precisamente como que yo ponía esta imagen de, bueno, no sé si se la pueden volver a poner, de las estrellitas que pues están dentro de la vasija. O sea, hagan de cuenta, ustedes con su imaginación, hagan de cuenta que es dentro de la vasija estas estrellitas que representan el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que pues básicamente es amor, paciencia, alegría, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Entonces, esas son las herramientas que literalmente Dios pone dentro de nosotros para que nosotros no nos podamos quebrar tan fácil y podamos no solamente como listo, dejarlas ahí dentro, sino que también saber cómo utilizarlas. Entonces, digamos que yo me ponía a pensar de que listo, o sea, yo sé, yo creo y es verdadero que tengo por dentro el Espíritu Santo, pero muchas veces también el error es nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, pero hay momentos en nuestra vida que no lo tenemos completo. Entonces nosotros podemos ser una persona súper amorosa, humilde, pero nos falta paciencia. Entonces a cualquier situación somos reactivos, o somos pacientes pero no tenemos amabilidad. Entonces es como, llevarnos como al análisis de nosotros tenemos el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, pero día a día nosotros tenemos que fijarnos que de pronto qué puede entrar en desbalance, qué puede como estar haciendo ahí como una grieta o queriendo como pullar, ¿cierto? Entonces, por eso es que también es importante que, como yo lo decía antes, yo me frustraba tanto el no de que yo necesito ser perfecta, no, sino que me frustraba porque cometía errores, pero entonces, precisamente cometer esto que no me haga alejar más de Dios, que no me haga decir como no, yo cómo le voy a dar la cara, yo cómo voy a comenzar a decir esto si yo no estoy siendo coherente. Entonces, digamos que por eso es tan importante como el análisis del balance de los frutos que Él nos puede dar,
porque todos son necesarios, o sea, todos funcionan como un solo fruto, pero a falta de uno puede, o sea, llegar como a hacernos tropezar, ¿sí? Entonces, bueno, ya como el último paso es de el uso, porque pues, listo, Dios nos hace vasijas, pero ¿y qué? O sea, solo como para verse bonitos y hacer peso y así. No, entonces viene el versículo de Filipenses 1:6, de que dice que estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pues como que yo quería hacer la comparación, decirlo como yo siento que esa persona como es esta vasija y así, pero no me dejaron. Entonces es como decir, nosotros nos podemos convertir en vasijas hermosas, pero no siempre nos vamos a quedar así, o sea, porque Dios va a hacer, o sea, Dios como que nos va a volver como a rehacer en el momento que Él necesite, en el momento en el que Él considere adecuado, porque no se trata solamente de pasar por este proceso para quedarnos haciendo solo una vasija. A lo largo nosotros vamos a ser puestos por procesos y pasar por el fuego varias veces, no solo una vez. Entonces, pues, no es como que con una sola prueba es suficiente. Entonces, hola Mateo. Entonces, es, o sea, como entender, o sea, qué hermoso es que nosotros podamos ser moldeados por Dios y, o sea, no quedarnos como con la satisfacción de que listo, pasamos por el fuego, todo salió súper bien, sino como de ser conscientes, listo, pasé por el fuego, pero entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Prepararme más, estar como más apegada a Dios, porque si por esta prueba tuve ciertas emociones, pensaba esto, entonces de pronto más adelante puede que sea peor o más suave, ¿no? Entonces, digamos que nosotros somos vasijas, pero no siempre nos vamos a quedar con la misma forma, porque pues Dios está ahí trabajando constantemente. Entonces, es entender de que Dios no termina con nosotros, sino hasta el día que nos vayamos. Entonces, pues obviamente es para estar constantemente preparándonos para las nuevas pruebas y volvernos como las vasijas y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y amén.